La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 50 años. A partir de los 40, la próstata empieza a crecer. Este aumento puede ser benigno y se le da el nombre de hiperplasia o maligno, desarrollándose un cáncer. Esta anomalía es el tumor más frecuente del hombre, aunque debido a su crecimiento lento constituye la tercera causa de mortalidad por cáncer, seguido del pulmón y digestivo. El cáncer de próstata aumenta con la edad y es más frecuente en varones con padres que han tenido esta enfermedad. Entre el 30 y 40% de los hombres de 50 a 80 años pueden tener cáncer de próstata sin síntomas clínicos. En estos casos, solo una revisión prostática definirá el diagnóstico. Es fundamental la detección precoz, ya que este tipo de cáncer puede curarse si se diagnostica en sus primeras fases. Continuamos con más aquí en Noticias Globovisión Salud y le damos la bienvenida a la doctora Tamaris Cova. Ella es urólogo, también cirujano. Bienvenida, doctora. Gracias a la invitación por tu programa, Daniela. Vamos a hablar un poco de la visita urológica antes de adentrarnos con respecto a la próstata. La visita urológica, ¿en qué consiste? ¿Por qué las personas solamente lo asocian con los hombres y no lo asocian con ambos géneros? Fíjate, esa es una pregunta muy interesante. Por lo general, el urólogo solamente se relaciona con el hombre, ¿no? Se dice que la mujer va al ginecólogo y los hombres al urólogo. Eso es totalmente un mito. Nosotros vemos, tratamos todo aquello que toca la orina, incluyendo el riñón, uréter, vejiga, uretra. Eso quiere decir que para las mujeres nosotros tratamos la incontinencia urinaria, por ejemplo. Los cálculos renales también ocurren en las mujeres. Bien, entonces eso es totalmente un mito. Nosotros tratamos ambos géneros, sin embargo se ha popularizado, pues que el hombre por lo general va al urólogo, la mujer va al ginecólogo, pero ya se ha tomado un poco más de conciencia con respecto al papel del urólogo en ambos géneros. Muy bien. ¿A partir de qué edad una persona debe visitar al urólogo si no ha presentado algún tipo de molestia en la parte urinaria? El control urológico es para todo hombre mayor de 40 años. Nosotros asumimos que pacientes mucho más jóvenes, por lo menos hasta los 15 años, tienen un control pediátrico rutinario. De los 15 a los 40 años solamente si presentan algún síntoma en la esfera urológica, pero aquellos pacientes mayores de 40 años deben acudir al control urológico si tienen comorbilidades como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, porque de esa forma nos ayudan a prevenir ciertas afecciones como por ejemplo la disfunción eréctil, la fimosis que ocurre en los pacientes diabéticos, ¿okay? E incluso tener al interrogatorio antecedentes familiares con litiasis renal que podemos prevenirla con la nutrición, con la ingesta de alimentos, entre otros. En este caso, ¿qué es lo primero que ustedes hacen en esta evaluación? ¿Qué es lo que hacen en el primer control? ¿Qué es lo que buscan en esa historia? ¿Qué es lo que evalúan? Que lo primero, por supuesto, siempre va a ser el interrogatorio. Siempre se menosprecian los antecedentes familiares, para nosotros es importante. Los pacientes que tienen papá, mamá o algún hermano con antecedentes del cálculo jolito en el riñón, en la vejiga, si tienen papá o hermanos con antecedentes de cáncer de próstata, con antecedentes de hiperplasia prostática, ¿ok? Después del interrogatorio, con respecto a los antecedentes, nos vamos a los síntomas. Los síntomas del tracto urinario, lo que es el hábito miccional, lo que es el desempeño sexual, ¿ok? Y al examen físico, no solamente nos vamos a la parte genital, ¿ok? Nosotros debemos examinar incluso las mamas en el hombre porque no lo va a hacer ningún otro médico, no lo hace el internista, no lo va a hacer el ginecólogo. Además de las mamas en el hombre, luego sí, obviamente vamos a la parte renal, abdominal y posteriormente a los genitales, evidenciando el tamaño de los testículos, los meatos uretrales y todo eso que va a corresponder a lo que es el examen físico. Los estudios de imagen, esos ecos que se realizan en la parte abdominal, ¿qué les ayuda a ver? ¿Cuál es el tipo de evaluación que se hace? Además de los exámenes sanguíneos, el antígeno prostático, pero me gustaría primero que defina un poco sobre los ecos. El eco, cuando es renal, pues obviamente es porque hay cierta sintomatología que nos ha orientado a que esa debe ser la solicitud del estudio, ¿no? Pero no solamente hacemos el eco renal, sino aquellos pacientes que tienen síntomas obstructivos urinarios bajos, solicitamos el eco prostático, que puede ser transrectal o puede ser
pélvico, pero son una gran herramienta de ayuda, porque muchas veces el interrogatorio no nos da sino solamente el 70% del diagnóstico, y hay pacientes que consideran, por ejemplo, señora, ¿usted orina normal? Sí, yo me paro normalmente a orinar las 5 veces en la noche, a veces cuando me cuesta orinar tengo que empujar y empujar la vejiga para que me salga la orina, entonces ellos toman como un hábito que eso es totalmente normal, y obviamente pues no es normal. Tomando en cuenta eso, debemos solicitar estudios de extensión, no solamente el eco, que ha sido una gran herramienta para nosotros los urólogos, de hecho muchos de nosotros debemos aprender a hacer el eco, muchos urólogos, también la uretrocitoscopia, la uroflujometría, entre otros estudios. Muy bien, en este caso, cuando usted me nombra algo que es esa cantidad, esa manera con la cual un hombre se puede levantar en la madrugada o durante su sueño para ir al baño o la micción y la orina. ¿Cuántas veces se puede tomar como normal que un hombre se pare de noche? Por lo general, no debería levantarse de noche a orinar. A menos que tenga un exceso de líquido. Uno, a menos que tenga un exceso de líquido. Hay pacientes que se toman hasta 2 vasos con agua antes de dormir. No solamente eso, se paran de madrugada y se toman un poquito más de agua y siguen durmiendo. Y la principal motivo de consulta es, doctora, yo me paro hasta 3 y 4 veces a orinar en las noches. Es lógico, lo recomendable es que por lo menos 2 o 3 horas antes de dormir el paciente no ingiera ningún tipo de líquido porque eso va a interrumpir el descanso. Y 2, hay pacientes que sufren patologías como la hipertensión arterial o la diabetes que también los obliga a tomar líquido o a tomar pastillas que tienen diuréticos. Y eso también los va a obligar a levantarse en la noche a orinar, pero por lo general no debería levantarse. Debería ser entonces un síntoma de alarma a que puede estar presentándose algo en la próstata. De hecho, podría ser un recrecimiento. Normalmente puede ser benigno, más que todo, más que pensar que pueda ser un cáncer, puede ser un recrecimiento que tenga la próstata en ese momento. Un crecimiento prostático, de hecho es parte del interrogatorio cuando hay síntomas urinarios. Si hay nocturia, es el hábito miccional en la noche, así se describe. Muy bien. En este caso, ustedes cuando ya han descartado cuáles son estos hábitos que tiene este paciente, ya han llenado este historial, ya han hecho algunos estudios para comprobar cómo están los riñones, cómo está la vejiga, cómo está todo este tracto urinario, si está de manera normal, si no hay ningún tipo de obstrucción o recrecimiento. Si ven esto, que está normal y persiste este procedimiento de que el hombre tenga orinas muy persistentes durante la noche, durante el día o que le cueste también, ¿cuáles son los estudios que se van a ir haciendo progresivamente para ir descartando qué es lo que tiene? Además del eco, que ya lo realizamos, solicitamos el antígeno prostático, podemos solicitar la uroflujometría, que nos va a medir la cantidad de volumen por tiempo de orina que tiene el paciente, podemos realizarle una uretrocitoscopia, que es la cámara que se introduce a través de la uretra y podemos visualizar todo el canal a nivel del pene y en la vejiga. ¿Okay? O sea, son diferentes, una batería de estudios que nos va a ayudar con respecto a esa herramienta, va desde lo más simple, como es el interrogatorio y el examen físico, hasta lo más complicado, como son los estudios invasivos, como es, por ejemplo, la uretrocitoscopia. ¿En qué consiste el antígeno prostático? Es esa toma de muestra de sangre, pero ¿qué se evalúa ahí? Hay hombres que consideran que solamente deben hacerse este tipo de estudio y no se hacen cualquier otro chequeo, pero ¿en qué consiste qué se ve en y qué no se ve? Que fíjate, el antígeno prostático es un antígeno que es producido solamente por la próstata, pero es importante aclarar que no es cáncer específico, es decir, el antígeno prostático no se va a elevar solamente cuando hay cáncer, hay diferentes circunstancias que me pueden elevar el antígeno prostático, infecciones urinarias, haber tenido relaciones sexuales el día anterior antes de la toma de la muestra, portadores de sonda, pacientes que simplemente han tenido algún traumatismo, han manejado bicicletas o han estado en moto el día anterior, eso también me puede alterar el valor del antígeno prostático. Nunca debe hacerse un chequeo urológico hasta hoy, 1 de marzo del 2017, sin involucrar el tacto rectal. Por lo general los pacientes, quizás en la cultura del hombre venezolano, le huye al tacto rectal, ¿no? Yo siempre le he hecho un chiste a los pacientes y le digo, bueno, qué mejor que un urólogo con el dedo chiquito, la uña corta, no usa sistema ni nada, para ver si así se convencen. Pero el tacto rectal siempre debe ir acompañado con el antígeno prostático. Un examen no descarta el otro y aumenta la especificidad cuando unimos ambos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un antígeno prostático totalmente normal
y un tacto rectal patológico que puedo apreciar que hay un nódulo cancerígeno. Y sin embargo, en el examen de sangre estuvo totalmente normal. Hay pacientes que pueden tener un crecimiento prostático y tener un antígeno prostático con valores normales. Por eso siempre deben hacerse ambos. Doctora Cova, a nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte continuaremos hablando sobre esos estudios necesarios para verificar la salud sexual masculina y también el procedimiento para el buen funcionamiento de su órgano genital en general. Ya volvemos con más. 4:56 minutos de la tarde, continuamos aquí con más de Noticias Globovisión Salud y el día de hoy estamos hablando sobre recrecimientos benignos, malignos de la próstata, además del chequeo urológico que se debe hacer por lo menos una vez al año un hombre mayor de 40 años. Seguimos conversando con la doctora Tamaris Cova, uróloga, sobre esto. Doctora, aproximadamente ¿cuál es la distancia que tiene la próstata en esta parte, del recto a la próstata? ¿Cuál es esa distancia? Porque hay muchos hombres que le tienen miedo a este estudio, al tacto, en este caso el tacto rectal, para verificar cómo está esta próstata, si tiene algún tipo de recrecimiento. Tacto que puede ayudar a ese hombre a saber con manera anticipada, hacerlo de manera más precoz y hacerse el tratamiento oportuno. Aproximadamente de 3 a 5 centímetros. Entonces ¿ok? no es una distancia tan larga. Para nada, o sea, realmente es una distancia corta. De hecho, si hay un crecimiento prostático y no podemos palpar por completo la próstata, nos apoyamos en el eco. Entonces, esto es totalmente un mito que, bueno, que es un procedimiento más doloroso, un procedimiento en donde el hombre, pues, es vejado en su condición, es totalmente falso. Sí, o sea, de hecho, tarda aproximadamente 5 segundos. En 5 segundos uno puede realizar un tacto rectal, si no, imagínense, hay jornadas de hasta 1000 pacientes en algunos países y en hospitales de nuestro país también, 1000 pacientes que se atienden al día solamente para verificar la próstata. Precisamente en el mes de abril el Hospital del Llanito va a estar haciendo una jornada que próximamente le estaremos indicando cuáles son las fechas, una jornada totalmente gratuita en donde los hombres podrán hacerse una muestra de antígeno prostático y dependiendo de los resultados que tengan, también van a poder tener ese procedimiento, ese chequeo urológico necesario. Seguimos conversando entonces sobre el recrecimiento. Cuando son recrecimientos benignos de la próstata, ¿cuáles son los procedimientos que se hacen? Antes de esto se toman biopsias, se toma muestra para verificar cómo está esa calidad, ese tejido. Ok, fíjate, hay dos términos importantes que hay que definir, lo que es el crecimiento prostático y la hiperplasia prostática. La hiperplasia es una definición anatomopatológica, es la multiplicación acelerada de las células que conforman la próstata. No podemos hablar de hiperplasia hasta que no tengamos el diagnóstico histopatológico. Clínicamente podemos determinar es un crecimiento prostático. Entonces, no siempre que haya un crecimiento prostático se va a tomar la biopsia. ¿Okay? Hay pacientes que tienen crecimiento prostático sin ningún tipo de sintomatología. Entonces son los que nosotros dejamos en observación y que deben acudir al control anual. ¿Okay? Pero hay pacientes que tienen crecimiento prostático, están sintomáticos y además tienen elevación del antígeno. En ese momento es cuando damos pie a la toma de la biopsia. ¿Ok? Porque por lo general nosotros podemos tener el tratamiento médico del crecimiento prostático y manejarlo de forma relajada, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando el antígeno prostático está elevado, ya hay una alerta y nos vemos obligados a tomar la biopsia y es allí cuando tomamos la muestra y nos clasifica si es algún tipo de hiperplasia prostática o si por el contrario pues era cáncer de próstata. Muy bien, en este caso, bueno, ya ahí ustedes determinarían cuál es el procedimiento, cuál es el tratamiento más adecuado, si este paciente es candidato a algún tipo de cirugía. Las cirugías, ¿qué porcentaje tienen de recuperación actualmente? ¿Qué tan complicadas o qué tan fáciles? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? ¿Cuáles son los avances que tenemos actualmente con este tipo de operaciones? Bueno, ahorita hay desde la cirugía endoscópica, que es la que está indicada en próstatas que tienen menos de 80 gramos, hasta la cirugía robótica, ¿okay? La adenomectomía simple por robot. Ahorita los avances, de hecho, la urología tiene endoscópico, robótico, abierto, ¿ok?
tiene realmente muchísimos procedimientos y muchas herramientas para brindar desde el punto de vista quirúrgico. Todo depende del tipo de patología que tenga el paciente, si es benigna, si es maligna, ¿ok? Pero nosotros por lo general la hiperplasia prostática la tratamos con tratamiento endoscópico, como ya lo comenté, si la próstata es menor de 75, algunos refieren que de 80 gramos, cuando es mayor a esta, lo ideal es hacerlo abierto o laparoscópico para determinar y tomar solamente lo que es el adenoma y el centro de la próstata. Que en este proceso de recuperación entonces es un poco más sencillo, una recuperación mucho más rápida para este paciente, menos dolorosa, menos invasiva. Doctora, hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud por el día de hoy, pero ¿qué recomendaciones finales le puede dar a esas personas que nos están viendo el día de hoy? Además, ¿a través de qué contactos la pueden conseguir? Ok, en sugerencias, pues todo paciente mayor de 40 años debe acudir al urólogo. Nunca debe hacerse solamente el antígeno prostático y pasar por alto el tacto rectal. Siempre deben estar a la mano, ¿ok? Sea el urólogo que esté haciendo el control, y siempre debe mantenerse el control urológico en los niños también, que es importante. A veces llegan con patologías de adultos que por lo general debió haberse corregido durante la niñez. Me pueden contactar a través de mi Twitter, @tamariccb, y a través del correo electrónico tamiuuh@hotmail.com, a través de los números telefónicos 0424-170-2487. Muy bien, doctora, le agradecemos el día de hoy por habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Salud, por esa participación, por esa información tan valiosa en la salud masculina. Nosotros en este momento le podemos recordar que nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, también ver las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Será hasta mañana.